Muy buenos días, compañeros y compañeras, con su venia, presidente, integrantes de la mesa directiva. Al encontrarse publicada la iniciativa en tiempo y forma de la Gaceta Parlamentaria y ya que la tienen en su disposición en sus pantallas, atendiendo al principio de economía parlamentaria, me voy a permitir hacer lectura solamente de la exposición de motivos de la presente iniciativa. También le solicito, presidente, de la manera más respetuosa, su autorización para hacer uso de las pantallas. Gracias. Los suscritos, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de esta 63ª legislatura en el Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio de la facultad de iniciativa prevista en el artículo 53, fracción 3, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y 32, fracción 2, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, sometemos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sonora, a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, a la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a la ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Ley Orgánica de la Universidad de Sonora, a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, a la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora, a la Ley Orgánica del Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, a la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal de Sonora, a la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sonora, a la Ley de Servicio Civil y a la Ley del Instituto Sonorense de la Mujer, la cual sustentamos bajo el tenor de la siguiente exposición de motivos. El camino para lograr una sociedad verdaderamente democrática pasa forzosamente por lograr una sociedad verdaderamente paritaria. El camino ha sido largo y arduo al abrir brecha para que nuevas generaciones de niñas y mujeres puedan acceder a las oportunidades que hoy vivimos y disfrutamos, las cuales nos ha permitido mostrar, demostrar y visibilizar cambios trascendentales en las políticas públicas como nunca antes. Sin embargo, esta lucha por lograr una paridad sustantiva total de género en todos los ámbitos aún nos falta mucho por recorrer hacia la construcción de un servicio público entero y sustancialmente paritario. Es importante destacar que en el 2020, la 62ª legislatura del Congreso del Estado de Sonora aprobó una reforma histórica a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, la Ley Estatal de Responsabilidades, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora y la Ley de Gobierno y Administración Municipal, dando un paso enorme hacia la igualdad entre los géneros, principalmente en lograr garantizar la paridad en el nombramiento de los titulares de la Administración Pública Estatal, que inició como este día, como hoy, y nos incorporó en un arduo trabajo sin distinción de partidos, nos unió un objetivo común, logrando una reforma de gran calado. Hoy las y los invito a dar un siguiente paso. Y es necesario seguir abriendo nuestra visión hacia el interior de todas las estructuras públicas. Si bien los avances han estado concentrados en lograr que las posiciones más visibles logren reflejar el principio de paridad a favor de las mujeres, no podemos conformarnos, ya que el problema es mucho más crítico que solo las titularidades de secretarías o posiciones en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. A nivel mundial, y pese a la importante evolución lograda desde la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer,
celebrada en Beijing en 1995, las mujeres siguen padeciendo un gran nivel de discriminación y desigualdad en el ámbito laboral. Es preciso resaltar y centrar nuestra atención en la igualdad de género y la independencia económica de las mujeres como cuestión de interés a los derechos humanos fundamentales e impulso a las economías mundiales, ya que lamentablemente en casi todo el mundo las mujeres suelen concentrarse en los puestos de trabajo mal valorados y mal remunerados. El reporte de la Organización Internacional del Trabajo hace referencia a que en el mundo una mujer gana alrededor del 77% de lo que gana un hombre y la disparidad se agudiza entre las mujeres de mayores ingresos. También hace referencia a que sin medidas específicas y al ritmo actual, la igualdad de remuneración entre mujeres y hombres no se logrará antes del 2086. Además, la Organización Internacional del Trabajo considera a la igualdad de remuneración entre mujeres y hombres como el principio elemental para alcanzar la equidad salarial y la justicia remunerativa en beneficio de cualquier trabajador o trabajadora, sin importar el sexo de la persona y determinándose de forma objetiva en base a su trabajo. Es importante mencionar los avances hacia la igualdad sustantiva en México. A nivel nacional, y enfocando el análisis en la administración pública, un estudio del INEGI elaborado en el 2020 destaca que las mujeres ocupaban el 48.2% de los cargos públicos en el gobierno federal, pero solo encabezan el 22.8% de las 294 titularidades de dependencias, es decir, un algo cercano a un balance en números generales, pero el detalle civiliza un agudo problema de desigualdad. En el mismo sentido, se analiza la brecha salarial del sector público federal, en donde por cada mujer en el tercio mayor de ingresos en la administración pública federal existen 2.6 hombres, y en contrario al tercio menor de ingresos en donde cada mujer se encuentra es 0.76 hombres. Asimismo, en mayo del 2021, el Instituto Mexicano para la Competitividad presentó la investigación Mujeres en la Administración Pública Federal, más allá de la foto, en donde analizó más de 290 instituciones del gobierno federal, haciendo énfasis en el puesto y en el nivel de ingreso de más de 168,000 personas que trabajan en las secretarías de Estado. Dentro de los hallazgos más importantes del estudio, sugirieron que las mujeres se encuentran subrepresentadas en los puestos directivos dentro de las instituciones del gobierno federal. Las mujeres tienen mayor nivel de escolaridad, pero persiste la desigualdad en los puestos. En la administración pública federal, por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer percibe en promedio 74, y solo el 6% de los puestos de jefatura de unidad en el mayor nivel de ingreso es encabezado por una mujer. Aunado al anterior, de acuerdo al Censo Nacional del Gobierno Federal 2020 realizado por el INEGI, solo el 24% de los cargos titulares de la Administración Pública Federal fueron encabezados por una mujer. Además, de las 109 instituciones eran organismos descentralizados y solo 38 reportaban contar con unidad de género y o enlace de género. Es por todo lo anterior que actualmente contamos con marcos jurídicos a nivel federal que regulan y promueven el principio de paridad de género y el principio de igualdad de remuneración, como lo son la Ley General para la Igualdad entre las mujeres y hombres, el artículo 34, para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo, así como el derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas laborales, en la formación y promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas, y en la afiliación y participación de las organizaciones sindicales. La Ley Federal del Trabajo, en el artículo 86, a trabajo igual
desempeñado en puesto, jornada y condición de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual. En la Constitución Política de México, en el artículo 123, apartado A, fracción 7, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se proveerá la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deben expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán en la fracción 7. Para el trabajo igual, debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en el artículo 21, en la fijación de las remuneraciones y la ocupación de las plazas, siempre debe existir una política de perspectiva de género, igualdad y no discriminación, a fin de que en iguales condiciones las percepciones sean las mismas para mujeres y hombres. Es digno resaltar lo siguiente: los avances de la igualdad sustantiva en Sonora. Con la información disponible y estudiada en el estado de Sonora, los números no son muy esperanzadores. En la administración 2015-2021, según el portal del Poder Ejecutivo, el gabinete legal y ampliado se conformaba de la siguiente manera. Gabinete legal, que estaba conformado por 12 secretarios, el 100% eran hombres. Gabinete ampliado, que era conformado por 22 titulares de entidades y organismos, de los cuales 14 eran hombres, es decir, el 63%. En un análisis básico de 3 secretarías en su información disponible en el portal de transparencia, específicamente en la publicada en el directorio de la fracción 2 del artículo 81, según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene nivel, puesto, sexo, entre otros datos, se puede desprender la siguiente información. En la Secretaría de Hacienda, en el total del directorio, se ocupaba por 854 mujeres, y 661 hombres, 56% contra 44%. Pero en los titulares, subsecretarios, directores generales, solamente 5 mujeres y 22 hombres. Estamos hablando del 19% contra el 81%. En la Secretaría de Gobierno, el total del directorio eran 296 mujeres y 247 hombres, 55% mujeres y 45 hombres. Pero en las titularidades, subsecretarios y directores generales solamente eran 3 mujeres y 22 hombres, o sea, 12% mujeres, 88% hombres. En la Secretaría de la Contraloría General, el total del directorio son 142 mujeres y 136 hombres. Estamos hablando del 51% contra el 49%. Titular, subsecretario, directores generales de la Secretaría de la Contraloría General eran 9 mujeres y 23 hombres. Estamos hablando del 28% mujeres y 72% hombres. La fecha de la actualización de estos datos en la Secretaría de Hacienda fue 31 de marzo del 2021, la Secretaría de Gobierno el 6 de enero del 2021 y la Secretaría de la Contraloría el 30 de junio del 2021. Cabe aclarar que el número de plazas en el directorio son menores a las plazas contenidas en la distribución de plantilla por tipo de plaza y dependencia del decreto de presupuestos de egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2021. Encontramos en el marco jurídico estatal las bases para asentar y fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, así como toda eliminación de cualquier forma de discriminación en todos los ámbitos de la vida que se genere por pertenecer a cualquier sexo, como lo menciona la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sonora. Sin embargo, no clarifica la igualdad en la remuneración. En el mismo tenor sucede en la Ley del Servicio Civil de nuestro Estado. Es importante recordar que el trabajador del servicio civil de la entidad pública correspondiente, en este caso de Sonora, en toda persona que preste sus servicios mediante designación legal y siempre que sus retribuciones estén consignadas en los presupuestos respectivos o se paguen con cargos a alguna de sus partidas, como puede concluir, la desigualdad y la disparidad en el sector público está enraizada a niveles alarmantes y requiere de pasos más acelerados y contundentes. En este sentido, es oportuno recordar que el 22 de diciembre del 2020, el Instituto Nacional de las Mujeres publicó en el Diario Oficial del Programa Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, ProIguales
Proigualdad, 2020-2024, este programa está dirigido a lograr cambios significativos para responder a las necesidades y a las aspiraciones de las mujeres y las niñas, así como generar las condiciones para avanzar en la igualdad y la no discriminación. El programa Proigualdad tiene como fin establecer la política nacional para avanzar en la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres. Para ello se han definido 6 objetivos prioritarios que responden a las principales problemáticas enunciadas en el programa. Todos los objetivos del programa son compatibles con el propósito de la presente iniciativa, pero consideramos especialmente relevante hablar del objetivo prioritario 5, el cual señala: posicionar la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones en los ámbitos político, social, comunitario y privado. Esto porque ya no es suficiente hablar de garantizar lugares para la mujer, ya no es suficiente que se le tome en cuenta. Hoy vamos por una participación igualitaria en cada ente público y no solo en sus titulares, sino en su estructura total y por niveles. En el análisis del estado actual se señala que una de las problemáticas encontradas son las restricciones en la libertad y toma de decisiones en los distintos ámbitos de la vida de las mujeres y su representación en puestos de poder económico, político y social. Una de las expresiones de las restricciones a la plena inclusión de las mujeres en espacios públicos y políticos, así como las limitaciones en la toma de decisiones en estos ámbitos, se expresa en la subrepresentación de mujeres en puestos de poder. Una condición indispensable para el logro de la igualdad de género es que las mujeres sean actoras determinantes en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de toda iniciativa impulsada en esta dirección. Para ello, debe tener presencia sustantiva en la toma de decisiones, tanto en los ámbitos públicos y gubernamentales, como en las diversas esferas de la vida social y en el ámbito doméstico. La experiencia histórica y el pensamiento crítico y feminista muestra que a medida que las mujeres integran los espacios de decisión en paridad y además actúan desde una posición estratégica con efectiva vigencia de los derechos humanos, se avanzará hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres de manera rápida, firme y sostenible. Para atender el objetivo 5 se estableció la siguiente estrategia. Estrategia prioritaria 5.1, fortalecer el marco institucional y de política pública para favorecer la participación sustantiva e igualitaria de las mujeres con la acción puntual de promover el principio de paridad en la designación de nombramientos en mandos directivos de la Administración Pública Federal. De lo anterior surge la inminente necesidad de avanzar en el fortalecimiento de una política de igualdad entre mujeres y hombres en el sector público. En este contexto, y guardando sentido a lo antes expuesto, es importante mencionar que en Sonora, en el decreto número 120, publicado el 29 de mayo del 2020, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, de la Ley Estatal de Responsabilidades, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora y de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. En el artículo transitorio segundo se establece que la observancia del principio de paridad de género a que se refiere el decreto será aplicable a quienes tomen posesión de su encargo a partir del proceso electoral siguiente a la entrada en vigor del decreto en mención. Pero a las autoridades que no se renuevan mediante procesos electorales, su integración y designación habrá de realizarse de manera progresiva a partir de las nuevas designaciones y nombramientos que corresponda de conformidad con la ley. Esto quiere decir que a partir de la administración 2021-2027 del gobierno estatal y el 2021-2024 de los gobiernos municipales, sería obligatorio los nombramientos paritarios, hablando específicamente de los titulares. Lo anterior refiere a una enorme
una enorme base para el inicio de un nuevo paradigma en la construcción del servicio público con igualdad entre hombres y mujeres. Por ello, con el fin de avanzar decididamente y mejorar en este objetivo, la presente iniciativa busca garantizar con una serie de reformas, adiciones para contribuir, fomentar y fortalecer la participación justa, equitativa de las mujeres en todos los niveles de la estructura del ente público, tanto del Estado como de los municipios. Asimismo, generar mecanismos de control presupuestal y de fiscalización, así como herramientas de visibilización con indicadores de transparencia, todos como un sistema integral que asegure el efectivo control de la norma relativa a la paridad de género, garantizar la perdurabilidad de los avances y evitar cualquier retroceso en la materia. En esta iniciativa se propone reformar 16 leyes para garantizar no solo un espacio para las mujeres, sino salvaguardar que el espacio sea competitivo, con oportunidad de crecimiento y con igualdad salarial, logrando consolidar a la mujer en todos los entes y niveles de gobierno. La reforma que hoy presentamos busca la paridad dentro de toda la estructura de todos los entes públicos, entendiendo por ente público las autoridades estatales y municipales, los órganos que conforman la administración pública estatal y municipales, los órganos autónomos por ley y además aquellos que la legislación local reconozca como interés público, ejerzan gasto público, y los entes equivalentes a personas jurídicas de derecho público, que en ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos antes citados o ejerzan gasto público. Una de las principales modificaciones que buscamos en esta iniciativa es reformar la ley para la igualdad entre mujeres y hombres del Estado de Sonora para quedar como sigue. Ley para la igualdad entre mujeres y hombres del Estado de Sonora. Se adiciona el artículo 6 bis. Los nombramientos y contrataciones que se realicen en cualquier nivel dentro de los entes públicos deberán hacerse observados al principio de paridad de género y principio de igualdad de remuneración. Los entes públicos están obligados a garantizar un balance global por niveles en total de sus servidores públicos, a los que hace referencia el artículo 143 de la Constitución local, de un 50% mujeres y un 50% hombres. De la misma forma, los entes públicos estarán obligados a asegurar un balance global y por nivel, de acuerdo a su registro oficial, en las erogaciones totales en materia de gasto de servicios personales entre mujeres y hombres. Para tal efecto, se deberán considerar a todos los servidores públicos de base o de confianza, prestadores de servicio, profesionales o cualquier persona que tenga una relación laboral con el ente público, así como incluir en las sumatorias todas las percepciones, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y compensaciones. La modificación a la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres es contar con la obligación de todos los entes públicos de respetar el principio de paridad de género en los nombramientos y contrataciones que se realicen en cualquier nivel dentro de su estructura, así como respetar y hacer valer el principio de igual remuneración. No podemos seguir permitiendo que los puestos de primer nivel se sigan otorgando mayoritariamente al género masculino y que la mujer sea rezagada. En muchos casos a puestos de menor nivel, aún contando con la misma y mayor carga de trabajo por un salario menor. Hoy en día la mujer se encuentra ubicada en puestos de menor nivel, percibiendo un menor sueldo y recibiendo mejores compensaciones complementarias que los hombres. Es por esto que además se propone que los entes públicos estén obligados a garantizar un balance en el total de su personal por niveles, debiendo tener un 50% mujeres y un 50% hombres. Esta obligación se extenderá hacia sus erogaciones en materia de servicios personales. En consecuencia, y contando con una oportunidad histórica, se considera necesario reformar las leyes en todos los organismos autónomos del Estado de Sonora, así como los 3 poderes del Estado, específicamente la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, la Ley de Gobierno y Administración Municipal, la ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Ley Orgánica de la Universidad de Sonora,
la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora, la Ley Orgánica del Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, para establecer la obligación de todos y cada uno de ellos de cumplir, respetar y hacer efectiva la política de paridad de género y el principio de igualdad, de igual remuneración por trabajo de igual valor, establecida en el artículo 6 bis de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sonora, aquí propuesto. Con estas adiciones se pretende lograr tener una paridad efectiva en toda la estructura del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de los municipios y de todos los órganos autónomos, los cuales son el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, el Tribunal Estatal Electoral, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la Universidad de Sonora, el Consejo Ciudadano de Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Además, pretendemos realizar las siguientes reformas en la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal de Sonora, la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública del Estado de Sonora, para quedar como sigue. La Ley de Presupuestos de Egreso y Gasto Público del Estado de Sonora, en el artículo 19 se adiciona un apartado C, donde se especifique en donde se indique la política de igualdad de género en materia de permanencia y contratación de servicios personales para el cumplimiento de lo señalado en el artículo 6 bis de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sonora. De la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora se adiciona en el artículo 18, fracción 10, en ese párrafo, el siguiente enunciado: debiendo cumplir con las políticas de paridad de género establecidas en el artículo 6 bis de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sonora. En el artículo 22 de esa misma ley se adiciona una fracción quinta que dice: informe sobre el cumplimiento de políticas en igualdad de género, específicamente la establecida en el artículo 6 bis de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sonora, clasificación del gasto de servicios personales por género, el cual deberá incluir, inciso A, el importe de las partidas independientemente de dónde se registre y por género. El analítico de plazas por nivel que contenga el número de plazas ocupadas por hombre, mujer y en su caso la plaza no ocupada al cierre del periodo. Inciso C, indicadores de género por titulares de ente público por tipo de puesto y nivel de ingresos. Nos recorremos en esa misma ley de la A a la B, en la misma se adiciona una fracción tercera que dice: informe sobre el cumplimiento de políticas en igualdad de género establecidas específicamente en el artículo 6 bis de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sonora. Clasificación del gasto de servicios personales por género, el cual deberá incluir, inciso A, el importe de las partidas independientemente de dónde se registre por género. B, el analítico de plazas por nivel que contenga el número de plazas ocupadas por hombre, mujer y en su caso las plazas no ocupadas al cierre del periodo. C, indicadores de género por titulares de entes públicos por tipo de puesto y nivel de ingresos. Artículo 25 de la misma ley, se adiciona al inciso B en la fracción, en el inciso B, en el mismo párrafo, le voy a dar lectura completa porque viene en la mitad de ese mismo artículo. Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental, contrataciones de servicio y obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación, baja de bienes inmuebles, bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos, recursos materiales, ahí es donde se adiciona el siguiente párrafo, que es paridad de género de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 bis de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sonora. Ya falta poquito, como 40 hojas nomás. No es cierto. Artículo 25 bis de la misma ley, se adiciona
el inciso F, que es auditar los recursos asignados para el pago de servicios personales. La revisión incluirá que los pagos, incluyendo compensación y cualquier concepto, se ajuste a los tabuladores y plaza autorizadas, paridad de género, indicadores de plaza y gasto por género, cálculo, retención y pago correspondiente por concepto de impuestos y prestaciones de seguridad social. En esa misma ley, en el artículo 44, se adhiere la fracción 28, el análisis sobre el cumplimiento de la normatividad relativa a la paridad de género en la administración, a la que se hace referencia el artículo 6 bis de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sonora, que incluya por lo menos el importe de las partidas de servicios personales por género, independientemente de dónde se registre el analítico de plazas por nivel que contenga el número de plazas ocupadas por hombres, mujeres y, en su caso, las plazas no ocupadas al cierre del periodo, e indicadores de género por tipo de puesto y nivel de ingreso de las contrataciones efectuadas durante el ejercicio, así como un comparativo al inicio y al cierre del ejercicio. De la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora se propone adicionar el artículo 35. El instituto deberá cumplir con las políticas de paridad de género establecidas en el artículo 6 bis de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sonora. También en esa misma ley, en el artículo 81, se adiciona la fracción 28. El Estado se resguarda el sujeto obligado respecto al cumplimiento de sus obligaciones en materia de paridad de género, debiendo incluir por lo menos lo siguiente: a. El número total de servidores públicos de base o de confianza, prestadores de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados que sean por hombre o mujer. B. La suma total de las remuneraciones brutas y netas de los servidores públicos de base o de confianza, prestadores de servicio profesionales o miembros de los sujetos obligados, incluyendo todas las percepciones, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y compensaciones percibidas por mujeres y hombres. El número total de servidores públicos de base o de confianza, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados que cuentan con algún tipo de seguridad social, que son mujeres y hombres. El número total de plazas ocupadas de servidores públicos por nivel, según su registro oficial, que son mujeres y hombres. Asimismo, la suma total de las remuneraciones señaladas en el inciso B de la presente fracción por cada nivel, según su registro oficial, percibidas por mujeres y hombres. El inciso E, el número total y el desagregado de contrataciones y nombramientos de servidores públicos de base o de confianza, prestadores de servicio o miembros de los sujetos obligados, que son mujeres y hombres, durante el último año. Por cada contratación y nombramiento se deberá anexar un informe de justificación y cumplimiento a la política de paridad de género establecida en el artículo 6 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sonora. Ahora bien, es importante resaltar los cambios que debemos dejar constituidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sonora para continuar con el fortalecimiento de la democracia paritaria en nuestro Estado. Sin duda, la paridad, la alternancia y la igualdad de género en el ámbito electoral han tenido un notable crecimiento con cada reforma electoral que se logra consolidar. Haciendo un análisis de la integración del Congreso local desde el 1997, de acuerdo a la información histórica publicada por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, en el Congreso del Estado de Sonora no se había tenido una mayoría de mujeres. En 1997 éramos una marcada minoría, siendo 4 diputados de un total de 28 legisladores, situación que se mantuvo durante la legislatura electa en el año 2000-2003. Hoy en día en Sonora vivimos por primera vez la historia de nuestro estado, un congreso donde hay una mayoría de mujeres, que es el 54% de las legisladoras que integramos este congreso. Somos mujeres, es decir, hoy somos 19 diputadas y este logro fue posible con una combinación entre la reforma electoral aprobada en el 2020 por la 62ª legislatura y el actuar del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora en el tema de paridad. Es por eso que buscamos reformar la ley electoral con las siguientes modificaciones.
En el artículo 68 se adiciona desde la fracción 1 a la 3, deberá cumplir con los criterios estipulados por la presente ley y los que emita el Instituto Estatal Electoral para garantizar la paridad de género en las candidaturas a diputados y presidentes municipales bajo el siguiente esquema. Diputaciones locales. Se dividirá la lista de distritos en 3 bloques correspondientes, cada uno a 1/3 de los distritos enlistados. El primer bloque con los distritos en los que el partido obtuvo la votación más baja, el segundo con los distritos en los que obtuvo una votación media y el tercero con los distritos en los que obtuvo la votación más alta. En los presidentes municipales se dividirá la lista de municipios en 4 bloques bajo el siguiente esquema. Inciso A, un bloque con los municipios cuya población sea igual o mayor a 30,000 habitantes. Este subdividirá en 3 subbloques de la siguiente manera. El primero, con los municipios en los que el partido obtuvo la votación más baja. El segundo, con los municipios en los que obtuvo una votación media. Y el tercero, con los municipios en los que obtuvo la votación más alta. Además, 3 bloques con los municipios cuya población sea menor a 30,000 habitantes. El primer bloque con los municipios en los que el partido obtuvo la votación más baja, el segundo con los municipios en los que obtuvo una votación media y el tercero con los municipios en los que obtuvo la votación más alta. En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros le sea asignado dentro de los bloques a aquellos distritos o municipios en los que el partido político haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior. En el artículo 170, el total de la lista para diputaciones por este principio se deberá postular 50% mujeres y 50% hombres. La lista de fórmulas de candidaturas de diputación por principio de representación proporcional que registre cada partido político deberá ser encabezado por género femenino. Artículo 266, de la 1 a la 5. Lo voy a leer todo porque la adición viene dentro del mismo enunciado y es la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional se hará a propuesta de la dirigencia estatal del partido político que los postuló, quien deberá seleccionarlas de las planillas del ayuntamiento de que se trate. Dicha propuesta deberá ser encabezada en todos los casos por el género femenino. Si el partido político no formula la propuesta correspondiente, la asignación se hará de oficio, siguiendo el orden que tengan los candidatos a regidores propietarios en la planilla respectiva, debiendo encabezarla el candidato a presidente municipal, respetando los principios de paridad y alternancia de género. El primero, la reforma en tema de paridad publicada en el Boletín Oficial de fecha 29 de mayo del año 2020, donde se logró reformar el artículo 170 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, estableciendo la obligatoriedad de los partidos políticos de alternar el género que encabeza la lista de los diputados por representación proporcional en un proceso electoral a otro, y la segunda, el actuar del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, emitiendo los lineamientos que establecen los criterios de paridad de género, se deberán observarse en el proceso electoral 2020-2021, donde se estableció que todas las listas de diputados por el principio de representación proporcional en el proceso electoral 2020-2021 debería ser encabezado por género femenino. Una legislatura histórica como esta amerita dar pasos que dejen huella. Es por eso que con esta iniciativa se pretende sumar a la importante reforma aprobada en el 2020 una propuesta que presentamos basada principalmente en lo que requería de manera urgente nuestro Estado y que presentamos antes de que se aprobara una ley federal. En Sonora fuimos mucho más allá que solo homologarla, sino que se aprobaron propuestas que permitirían a nuestro Estado progresar en el tema de paridad. Hoy pretendemos garantizar que el avance logrado sea replicado en los procesos electorales y en las legislaturas venideras, por lo que se propone reformar el artículo 170 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para que sea obligación de ley que los partidos políticos encabecen el género femenino su lista de diputados de representación proporcional. Esta es una reforma que la integración de la 62ª legislatura confirmó necesaria,
donde solo un partido político de los que tuvieron derecho a participar en la asignación de diputados de representación proporcional encabezó su lista de diputaciones plurinominales con mujer. Con esta reforma pretendemos así asegurar que en el proceso electoral del 2024 no se dé un paso atrás en el tema de paridad, pues con la redacción actual en 3 años estarían entrando 9 diputados hombres con el principio de representación proporcional, generando un grave retroceso en la acción afirmativa lograda en el 2020. Derivado de esta misma reforma, se propone ampliar su impacto y su trascendencia, esta vez hacia los ayuntamientos, reformando el artículo 68 de nuestra ley electoral, estableciendo que las propuestas para la designación de regidores de representación proporcional que envíen los partidos políticos deben ser encabezadas por mujeres, buscando garantizar tener cabildos verdaderamente paritarios. Por último, se propone reformar el artículo 266 de la Ley Electoral del Estado de Sonora, dándole rango de ley al sistema de bloques que implementa el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, mediante acuerdo donde establecen los criterios de paridad de género que deberán observarse en los procesos electorales, fundamentados en el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. Dichos bloques se distribuyen teniendo como factor principal la competitividad. Hoy proponemos no solo plasmarlos en la ley local, sino que sea considerado el factor poblacional, donde los partidos políticos no solo deban considerar a las mujeres para ser candidatas en los municipios donde son más competitivos, sino en los municipios con mayor población, buscando poner en alto a fondo y de raíz el alto grado de desigualdad que persiste entre mujeres y hombres candidatos. Nuestra misma Constitución estatal nos faculta y obliga a legislar en temas de paridad, a buscar y comprometernos con acciones encaminadas a visibilizar a la mujer, a lograr que tenga garantizados los espacios de toma de decisiones y en la estructura de gobierno a buscar cerrar la brecha salarial y a contribuir incansablemente para lograr mantener esa representación igualitaria plena en todos los entes. Por lo tanto, se ha luchado generación tras generación y hoy pues no se pretende que no sea la excepción. Yo creo que teniendo un congreso como el de hoy podemos lograr avanzar mucho más en este tema y muchos a lo mejor se preguntarán por qué algunos temas de los que se presentan aquí no se vieron en la legislatura anterior, porque no éramos mayoritariamente mujeres y para que pudiera pasar la ley en los términos que pasó, se tuvieron que eliminar algunos puntos que hoy se presentan aquí. Todas y cada una de las acciones que realizamos en busca del camino a la paridad total son acciones afirmativas, las cuales contribuyen a una medida compensatoria para situaciones en desventaja que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos y con ello garantizarles un plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios, oportunidades de que disponen la mayoría de los sectores sociales. Sonora va por buen camino en paridad, en alternancia y en igualdad de género, pero falta mucho por hacer. Los retos crecen por cada avance. Aún quedan brechas que vencer y con esta iniciativa tenemos la firme convicción de que se continuará generando un cambio real y profundo dentro de la estructura de toda la administración pública estatal y municipal, organismos autónomos y descentralizados y cada ente que reciba recursos públicos, dando a la mujer un espacio dentro de la entidad pública que por derecho le corresponde. De acuerdo con lo dicho anteriormente, la reforma para establecer plenamente la igualdad de género y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor en la administración pública estatal, concluyo la iniciativa con los siguientes puntos a destacar. Los órganos autónomos deberán garantizar, respetar el principio de paridad de género y el principio de igualdad de remuneración. Generar las herramientas, mecanismos de control presupuestal y de fiscalización, así como herramientas de visibilización con indicadores de transparencia para asegurar el efectivo control de la norma relativa a la paridad de género e igual remuneración.
garantizar la perdurabilidad de los avances, monitorear su seguimiento y evitar cualquier retroceso en la materia. Incentivar la participación de las mujeres en los siguientes procesos electorales, en las candidaturas en los ayuntamientos, regidurías de representación proporcional, diputaciones de mayoría relativa y de representación proporcional. En conclusión, la presente iniciativa es ambiciosa, clara, concisa, transparente, progresiva y equitativa, sujetándose en todo momento a redoblar esfuerzos para abatir por completo el desfase al que se enfrentan todas las mujeres al momento de recibir la contratación y remuneración por su trabajo. Aquí me gustaría comentarles pues, que este congreso, como lo he mencionado en la iniciativa, es un congreso histórico por la participación de la mujer. Eso nos compromete mucho más a tener resultados históricos también. Con esta iniciativa empieza un proceso legislativo de trabajo en comisiones, de socializar esta iniciativa con los entes que están involucrados aquí. Las 16 leyes son 16 entes que tenemos que consultar esta iniciativa. En el caso del Instituto Estatal Electoral tuvo una participación muy importante en la elección pasada, porque las cosas que no se dieron aquí, ella lo puso en lineamientos que apoyaron la igual participación de la mujer desde esa institución. Si alguien considera que puede enriquecer, complementar, está abierta porque el análisis es para todos aquí, hombres y mujeres de los que pertenecemos a esta legislatura. Creo que hoy podemos hacer historia de la buena, de esas historias que inspiran a más mujeres y a las nuevas generaciones, a las niñas, porque ahí se empieza a construir el tema de la igualdad para que en el futuro no pasen lo que muchas mujeres que han trabajado por muchos años por estos temas, pues sigan viviéndolo. Yo creo que hasta aquí termino mi participación, poco larga, pero creo que muy completo el tema y me quedo a su disposición para trabajar juntas en esta iniciativa. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.